déjame que nadie le importa esto. No, la mato. La voy a buscar y la mato. Me largué a llorar. No, sí, boluda. Me largué a llorar. Yo también me voy a poner a llorar. Y dije, Sí. y ahora me entero que no fue. Hace 2 meses me entero que no sé qué, boluda. Yo le digo, no, Ahora la amiga sabiendo, porque me dice, sí. ¿Qué pasó? Sí. por el anillo, Sí. por fotos de perfil, de Sí, Instagram. sí. Pero era naranja, porque verde está aquel. Dale. Porque verde está al referir que el anterior partido estaba igual que los Y yo me jugadores. voy a llorar diciendo, No, estamos bien, tres. Nani, Para que están bien. ¿cómo podés salir por hacer con la vida? Y no ni siquiera ni tu pareja de nadie. Y además podés construir felicidad en base al sufrimiento de lo que estás viviendo con esa persona. Yo ahí me Y sí, boluda. Es que hay amarillas que están igual que vos. se puso mal él también, yo también, fue algo Sí. contradramático. Ya, pero ese Y ahí se invirtieron los papeles. Viste que te conté que yo era la que estaba Sí. y ahora yo era la que no quería Sí, saber sí, nada sí. y se invirtieron los Encima papeles. él tenía Gracias. el culo re sucio y te lo quiso hacer remar a vos. Y ahí se invirtió todo, ponele fue a fines de julio, Sí. ponele una semana no, la última semana de julio, ya estamos la primera semana de agosto. Sí. ¿Qué fecha es hoy? 10, bueno, sí, ponele que habrá sido los últimos días de julio, ponele 25, 26. Bueno, pero están jugando, amigo. Si no, Y, está bien, pero. y nada, como que ahí se invirtieron en él y ahora él me decía, bueno, Sí. podemos mejorar, no te preocupes, que yo me quedo. Y ahí Sí. desde ahí hasta ahora nunca más me dejó de quejar. Claro. O sea, solamente me decía, bueno, la remamos, que Dale, se puede, que no se sacate puede. ahí. Sí. Y bueno, yo estaba, no puedo creer con quién Claro. concha. Conclusión, más que nada por ahora, viste, yo le pedí, le dije que no sé si, no sé qué, no sé. Ahora la que necesita pensar soy yo y ahora la que necesita un tiempo soy Con yo. razón. Le digo, ¿no te dejo? Yo le digo, pero también como que yo le dije, ahí vino también mi ego, porque como que dije, bueno, también fue culpa mía, porque Nunca. claro, pero como que me dijo, igual cuando me lo dio, yo la corrí, que no sé qué, y bueno, eso nunca se sabrá, Sí. porque no estuve presente. Y aparte, mientras más lo presionás, la información va cambiando. Entonces Claro, también. exactamente. Es alguien que ya no se puede No confiar, confiar. ¿me entendés? Yo ya no confío y siempre que llego a mi casa una ansiedad de la mierda, se me está por disparar el corazón y no Sí, puedo. no. Y es por esto que mis amigas me dicen, ya está. Sí. Porque una vez que pasan estas cosas, por más que vos le quieras poner todas las ganas del mundo, que eso habla de su amor propio. Sí. No, bueno. A veces hay cosas que son más importantes que el amor propio. Tipo, a veces tu relación es más importante que. Y él también me dijo, o sea, me dijo que ya nada va a ser lo mismo. Y yo Sí. le digo, pero por supuesto Claro. que ya nada. No, ser sí. interior. Aparte, ahora estoy en pareja. Hace 10 años que estoy en pareja, no estás ahora. ¿Por qué? Me decía, ¿por qué no cuando no tienen que pagar? Se ponían tristes. Ay, Dios. Y yo digo, No. hasta la puta que te parió. Y encima lo peor es que yo me ponía triste porque él se ponía triste. Una Ay, qué pelotuda. sensible. Una pelotuda re mal. Y yo digo, bueno, tengo que respetar porque él también debe estar haciendo el luto, decía yo. Ay, Nandre. No, boluda, todo muy, Sí. no, enfermizo. Sí, entiendo. Y bueno, cuestión de que le dije que Es verdad, me igual, pasó. tenés razón. ¿Sabes qué me pasó también? De que quería hablar con la amiga. Vos. Porque sí. Yo lo hablé en terapia también, le dije, Una che, tengo una antorcha, vamos a idea. hablar con la mía. Le dije a la psicóloga, tengo una idea. Y la psicóloga me dice, Andrea, disculpa que te diga esto. Para mí me iba a decir que soy una Sí, pelotuda. sos una loca. Pero agarra y me dice, eso es un acto medio inmaduro. Ah, me me dice. muero. Bueno, gracias que me lo dijiste tierno. Claro.
Bueno, pues yo quería hablar con la piba. Como bastante igual que esperaste a hablarlo con la psicóloga, pues yo ya hubiera ido con picos y palas, boluda. Yo tengo 8 años más que vos. Yo soy grande. Créeme que sí. Juani, Igual va acá. Juani, Juani, que no le caiga de espalda. Ahí es que esto salió. Ay. Sí. Ah, mirá. Dale, llegale, Se le cae un baldazo de agua fría diciendo, ¿y si ella no me conoce? Claro. ¿Y si ella piensa que estamos separados? Y por eso, porque la foto de perfil es la que te mostré y antes era otra que estamos juntos. Claro. Entonces digo, si tal vez él nos está engañando a las dos y no es como yo pensé que era un usurpador. ¿Entendés? Claro. Entonces dije, no, mejor no hablo con ella. Pero Y vos ahí- qué le ibas a decir, la ibas como a culpar directamente. Claro, yo le iba a decir, onda, Claro. te estás haciendo por mí, no sé qué, pero Ok. igual fue fantasías en mi cabeza, Sí. jamás pasó. Jamás pasó y, Ok. y no, pero... Mira, como que yo le dije, si realmente posta está muy atractivo porque él me contaba que era esa. Claro. De él, le digo, y si con tus límites ella no entiende, bueno, voy a hablar yo y voy a ser más clara, ¿sabes? Sí. O sea, igual todo hablar, porque obviamente no voy a cagar la trompa con una policía, porque ella sabe más de defensa Sí, que sí. yo. Sería solo hablar. No lo hice. Porque no lo hice porque la psicóloga me dijo que es un acto algo inmaduro, porque nunca te pusiste a pensar que tal vez sea él. No, la psicóloga como que no me ayuda. Claro. Como que me dice que sea él el que ve el pie. Sí, Y obvio. más ahora que... Yo creo que si él hubiera puesto un límite firme, ella hubiera parado. Exactamente. O mínimamente mostrarle la Sí. realidad que es la Sí, foto de- rechazala, tipo, en serio, ¿no? Somos amigos, nos periqueamos. Y bueno, fue ahí donde caí de que como ya no confío, ya no puedo tener confianza, porque me dijo que no le volví a hablar y anda a saber si es cierto, ¿entendés? Sí. No confío, que estar siempre con el frenado Sí. porque no confío. Y él me dice, intenta lo que yo, y yo a veces, ahora no, porque te lo estoy contando, y ya estoy recordando. Pero cuando estoy en mi casa, me dice de intentar o salimos a algún lado, como que me hace dudar mucho, porque yo, el cariño está, Estás por perdonarlo siempre. y yo siempre estoy bueno, seguimos y me dijeron, una persona que miente y engaña lo hace siempre, me dijeron, y nada, como que, o sea, viste que tampoco era algo que yo recibía, claro. ¿entendés? Yo no recibía atención ni mucho menos, y no por eso, ¿entendés? Entonces, pasó esto. Y estoy en esto. Sí. Y eso, y es muy difícil. Creo que es una lástima porque toda esta situación hace como que se te termine de pudrir lo lindo y se terminan separando porque se odian cuando podrían cortarlo antes de que se lleven tan mal. Igual él, no veo, pero él quiere intentar seguir. Sí, igual quiere seguir a la vez me dice que ¿sabes lo que hacemos? Todo eso a principio lo que te conté. A principios de mayo. Y yo digo, ok, si eso fue a principios de mayo, y ahí arrancaron a hablar porque no me daban las cuentas que Claro. decía 2 meses. Y me dice, no. Siempre hacen mal las cuentas. Sí, no. ¿Viste? Porque como que yo pensaba Sí. en todo lo que él me decía, ¿viste? Como que no estaba en Sí, sí. Que pasó eso y nunca más hablaron. Eso me redolió. Ah, ¿Por qué terminaste de cagarla? Porque ahí, qué sé yo, hasta ahí me hubieses contado. Sí. Mira, esta mina confundió las cosas, Sí. pasó esto y qué sé yo. ponele. Pero ya. Ponele.
ya después se la mandó él. Sí, porque me dijo que mediados, fines de junio. Ahora, sí, y que desde ahí hasta ahora no hubo un día que no dejaron. Lo peor es que no vivía, volvía a pensarnos con la chabona. ¿Puedo salir? Bien, ya ¿Él te comparaba o vos? no, yo. No, ya era el colmo. Te dije, bueno. Estamos todos locos. No, ya era el colmo, me muero. No, pero cuestión de que está esto, ¿no? Y yo, como que yo le decía a la psicóloga, para que yo tome una decisión, o sea, se va a... ¿Cuál es el límite? Exacto, porque cada vez estoy superando un nuevo límite, ¿me entendés? Eso también. Pasa que se van a tener que usar algo enfrente mío para que se tome una decisión, ¿entendés? Como que... Y la psicóloga me mira como... Sí. Decime algo. No sé. Bueno. Es todo un tema, te dice la psicóloga. Claro, y yo me... ¡Presionamos arriba! ¡Presionamos arriba! Sí. Interacción. ¡La tire! Bueno, arriba! ¡Para ver qué pasa! Que no lo haga, no hable por arriba. Pero bueno, yo cada vez tengo más ganas de hablarle a la Y sí. psicóloga. Pasa que si él quiere volver a intentar algo, lo primero que tiene que hacer es dejar de hablar con él. Porque nada va a pasar si sigue hablando. Claro, ¿y qué pasó? Pasó de que hace poco, fue recién hace 2 o 3 días, que le digo, che, mira, yo le conté la verdad. Sí, Y yo le dije, yo estoy pensando en hablar con esta mina, claro. porque esto ya me tiene muy mal. Sí. Y le digo, y entonces entré acá, vi esto, qué sé yo se lo dije, y me dijo, no, pero mira, ya no más. Y posta ya la había... Bloqueado. No, bloqueado no, lo había puesto para que vea. Ahí me hizo dudar. Y le digo, Sí. me lo mostró. Entonces, esas cosas me hacen dudar mucho, ¿me entendés? Porque también me pongo a pensar, son 10 años. Tal vez puede pasar esto en tanto tiempo, y más si no teníamos ningún tipo de nada. Entonces, no sé. Pero mis amigas dicen que no, porque es lo más probable es que te lo vuelva a hacer de acá a un tiempo. Entonces, y yo estoy pensando en que tal vez sí, 2 años, me pongo a pensar en 2 años. Es que lamentablemente vos tenés una carrera ya hecha y la vas a seguir y te va a seguir demandando tiempo y ellos trabajan juntos. Esa es la otra. Hay una parte que vos no vas a poder evitar, que es el tiempo que se pasan juntos. Yo no. O sea, viste que te conté que la trasladaron a Sí, otro lugar. pero nunca sabés si se puede volver a tocar juntos. No, es poco eso sí, probable, ni idea. digamos, ¿no? Es poco probable igual. Es poco probable porque ella hace un horario a la mañana y supuestamente tienen prioridad lo de la mañana. No van a mandar a un pibe solo a la mañana, mandan a embarazadas, a gente que requiere literalmente el horario a la mañana, a mujeres. A la tarde no están más hombres y qué sé yo. Dato. Bueno, con cuestión de que no lo sé, puede ser, Sí, igual sí. que vos me decís. También me puse a pensar en que en un momento que Ay, antes. qué sé yo, boludo. Pero que espero no. Re desubicada, Sí. boluda. Entonces yo Se fue a la mierda. lo empiezo a ver, le digo, mira, esa chica sabía que tenías novia, Sí. y pasó todas estas cosas. Sí. ¿Qué te va a hacer vos, boludo, cuando estés de novia con ella? O sea, Sí, vos obvio. pensás un poquito, pero no, lo hacemos así. No. Bueno, nada, así. Y bueno, por eso mis amigas me pusieron la fecha límite. ¿Por qué mañana no sé si se puede hacer de las 11? Sí, te dijo eso. Yo por lo de tu... Pero, ¿qué es? ¿De 11 a 12? Sí, Y de última almuerzo acá y me voy. muy bien. Yo tengo que almorzar acá igual, como lo digo. ¿Vos vas a estar desde las 11 mañana? Ay, amor.
Sí, es una pena. Algo de tantos años. Imagínate que ella ya quería los pibe. Estaba re Planeada. Todo se iba tal. Y como te decía, ahora que estoy en obstetricia y veo así, me pongo peor y digo, qué mierda. Y bueno, estoy en esto. Bueno, pero también pensaba, tipo, Por lo menos pasó antes de cualquier otra cosa. No, sí, obvio. Sí, tal cual eso es algo positivo. Ya lo me tendría que llamar claramente, ¿no? Yo tengo la caja de las empanadas en el bolsillo, hola. dejar en el piso abajo de la silla. No sé si está haciendo tiempo para que se recupere o tengo que... Yo mañana tengo un partido a las 11 de la mañana y a las 12 salgo. Una hora sola, pero si querés cuando salgo ponemos si vamos para Castelar o puedo comer acá y vamos directo con el fuego. Después a las 7 tengo que volver a entrar, así que tenemos que volver a esa hora. Bueno, entonces, vos opinás lo mismo que mis amigos. Que Es que pensé que seguía hablando con ella. Ahora que decís que no, yo también dudaría. yo también pensé que seguía hablando. Por eso me mostró, Sí. ¿viste? Me dijo, mira, Sí. no. Y me cuesta, me dice, pero lo estoy haciendo para que esto... Y entonces eso me hace dudar mucho. Sí. También que le cuente que me gusta tal película y ya quiera ver la película. Entonces son cosas que sé que vos decís, cualquier ser humano lo haría, pero No, como él pero así, sí. como y que lo haga ahora. Sí, como que está haciendo un esfuerzo. Sí, y me hace re dudar, ¿me entendés? Sí. Pero también Yo creo que siento- esta decisión igual no la tenés que tomar en base a tus amigas ni en pedo, porque no es su relación, no tiene nada que ver. Te pueden dar un consejo, pero no te pueden dar una orden tampoco. Claro. O sea, justo se me re complica porque a una de ellas la veo todos los días en el hospi y la otra también la veo seguido porque ya estamos arrancando para lo del viaje. Entonces es complicado. Sí. Es complicado, pero ya siento que ya se pasó cierto. Sí. Estamos... Porque yo le... ¿Vos creés que lo podés perdonar?
Porque esa es la diferencia. Tipo, si lo puedes perdonar, ahí puedes ver cómo arreglarlo, pero si no lo perdonás, no pueden hacer nada más. No es una cosa. Ponele ahora, yo digo, me perdonan, pero sigo con una banda de cosas, tal vez es algo más. Sí, algo de todos los días. Sí, también el tema es si van a seguir estando para que vos estés todos los días con esa angustia y él tenga que todos los días probarte que no, es como... Es desgastante. Es desgastante, trabajoso. Sí, eso también es cierto. Sí. Él tiene igual que compensar algo y eso sí o sí va a tener que pasar si quieren seguir viviendo, pero... También eso, como que... Todo fue muy raro porque... Viste en Julio que te conté, que él me decía que no quiere ese... Sí. Como que él busca la salida rápida, como que me voy a la mierda. Sí. ¿Entendés? Y ahora le digo que hay que hacer, hay que trabajar todo el tiempo, porque si no, olvídate que se puede hacer algo. Y encima lo peor es que le cambian justo el horario, coincidimos ahora, Sí. a partir del lunes vamos a coincidir en horarios, como que digo, que Bueno, hasta ahora. Sí. No sé. Estoy recontra confundida, ¿no? Sí. No sé qué hacer. Y lo peor de todo es que siento que la decisión sí pues tiene que ser donde me dijeron ellos, pero por un tema académico, ¿entendés? Por un tema de que tengo que prepararme también. Sí. Sí, para bien o para mal se tiene que solucionar pronto. Y sí, por un tema de mi personalidad. Sí, de la vida. Claro, y de mi personalidad, pues si las personas que, bueno, están pasando por X proceso, pero podés seguir con tu vida tranquilamente, porque como mal. Sí, sí. Voy afuera, fuera. ¿Te pasó algo? O sea, se volvió re mal el hombro contra el palo Ay, este de pobre. la cancha, pero por suerte está en su lugar, pero un momento pensé. Ay, el primer tiempo y voy a ponerlo. Nada, 2 minutos le dimos. Sí, uno.
Pasame vos, atrás mío. Listo. Yo otra vez. Dejá ahí. Diablo. ¿Qué línea? No, boludo. Sin foul. ¿Viste? Sí. Sigue. ¡Andá! Bien, chico, bien, dale. Bien. ¿Este es el primer tiempo? Este sí. Dale. Venga para acá. Bien. Escúchame una cosa. Ey, si nos parten la cabeza una piña, la echan uno de ellos. No lo dejas pegar, dale. No. Boludo, pero no viene a buscar el gordo de mierda este, boludo. De que la pisa, no lo vas a golpear, si no lastima. Que la pisa atrás, si no la pisa ahí, no haga nada. No lastimes. Tengo un pullover acá. Bueno, lo voy a cerrar y me voy a sacar. Estaba mirando la marca. ¿Lo querés poner en las piernas? No, igual no. Pará, boludo, escucha. ¿Segura? No entremos pelotudos porque... Che, ¿se puede tomar? Ahora estamos nosotros. Estamos, Es una difícil situación. Sí. Se nota que él está intentando recuperar. El tema es si vos lo perdonás o no. No ahora, pero si vos pensás que lo podés perdonar o no. Porque al final depende de eso. Y si podés confiar en que no lo va a volver a hacer. Sí. Pasa que también yo no sospecho por boludeces, porque por ejemplo, en julio fue esto, que él me dijo que tenía que no hablaba Ya te nada. mintió. Sí, es difícil confiar porque ya te mintió. Exacto, yo un día llegué a casa, el teléfono estaba así con la pantalla así en el baño y yo me asomé porque el teléfono estaba full, entonces dije, se debe estar bañando, dice sí, y él estaba llenando un balde, está el teléfono ahí, yo abro la puerta y veo que decía. Y yo digo, bueno, me arrepentí, Claro. que todo un escándalo. Y bueno, y ahí me dijo, Otra vez. concha de tu madre. Bueno, es que así fue todo, Julio, Sí. ¿viste? Bueno, y cuestión de que por eso no Sí, le es creo. un caprichoso también, no me dejas hacer lo que yo quiero o me No voy. me voy, claro. Ya, no sé, boludo, qué paja, por eso te digo, o sea. Y lo que está intentando es desde hace poco en realidad, porque es de agosto fue todo esto de sí, no, sí. Y bueno. Para mí es eso, tienes que pensar si lo vas a poder perdonar y si puedes confiar. Y de ahí seguir. ¡Dale, Lalo! Igual tampoco sé cómo deshacer esto, porque ponerle claro como que él en ningún momento no sé qué mierda será por ahí, o sea, Sí. en todas estas amenazas de si no me voy, bueno, y qué sé yo, y bueno, ¿y por qué nunca te fuiste? Sí. Pero estoy mejor, o sea, en julio estaba hecha mierda, o sea, volada, no comía, me paraba de la cama con una fuerza, volada, no, horrible, nunca la pasé tan mal en la vida. Y bueno, y hace poco
como que ya comemos juntos, Claro. toda la bola y se está haciendo el esfuerzo y ahí arranqué, ¿viste? Una mierda, Sí. boluda. Mis amigas me dicen, te separás, te compro piedritas para los gatos todo Ah. el mes. Y yo, ay, a mí, está mal. Sí. Yo creo que sí podés tomar la idea de tus amigas de una fecha límite, pero Para vos, ver qué onda. Para vos pensar, tipo, bueno, porque si no lo vas a poder seguir disfrutando toda la vida. Ponerte vos una fecha límite para tomar Para una yo- decisión y vos pensar te obliga a pensar. Porque si no lo puedes estirar y estirar. No, claro, y fingir demencia y sí, mucho tiempo. Lo que pasa es que ellas también... Sí. Sí. Yo antes era la que estaba ahí, qué sé yo, y ya llega un momento en que me hincho, pero que Mira, con tantos años de relación, si van a sacar trapos sucios, va a haber un montón. bastante. Uy, mira. Ah, me muero. Re cerquita de... Pasa que tampoco quiero volver a esa relación, ¿me entendés? A una relación en que ninguno le dábamos bola. Sí, no. O sea, para eso literalmente... Bueno, y con todo lo que se te viene a vos ahora, ¿pensás que eso lo podés cambiar, ponele? De estar más tiempo, de darte más bola. Lo único que podría cambiar, que es lo que la vida cambió, que es el horario. Porque, por ejemplo, mis amigas las Pero que te si cuento... es justo el horario en el que vos estás en tu casa, te vas a poner a estudiar. No, claro. Pero, por ejemplo, el año pasado, viste que te cuento, yo estaba con estas dos pibas que me pusieron la fecha límite, Sí. estaba con ellas, y ellas los que tenían era que nosotras íbamos al hospital a la mañana, estudiábamos a la tarde, toda la tarde, y claro, yo cuando llegaba mi novio ya se había ido a trabajar. En cambio, ellas ya se desocupaban de estudiar y el novio estaba en la para casa, cenar. claro. Estaba para cenar, estaba para compartir un tiempo que sea en la noche. Sí. Y eso yo no lo tuve por casi Claro. un año, boludo, un montón. Sí, al Entonces, final no te servía. O sea, claro, entonces como te que... acomodaste al horario de tus amigas y no te servía. No, claro, igual lo entiendo porque es el horario de todo ser humano. Él es el que tiene el horario, ¿viste? Sí. Bueno, entonces ahora que él va a tener mis horarios, no sé, como que también me estoy ilusionando. Claro. Me estoy ilusionando que tal vez funcione. Y así, Bueno, y quizás entonces hacerlo de pensar. de pensarlo y de aprovechar que se van a poder encontrar para decir, bueno, le doy tanto tiempo para mejorar. Y así no estás esperando y esperando. Sí. ¿Qué sacarte, Gaby? No. Sí. ¿Así es tu despertador? No, es la de la... Justo que te dije lo de la tarta, mi vieja hizo tarta de atún. No, mirá, lo invocamos. Qué rico. Sí. Yo creo en esas cosas que se atraen. Yo no. Yo no sé retro.
Ah, sí. Recién ahora le presto atención, Sí. Avísame si eso lo vas a ver, si te quedas vos, o si dices 11, los pagos te vas a banco. Eso lo vas a ver igual. ¿Será uno o dos? Qué bien. Amor, ¿son 2 partidos del próximo? Sí. Dale, la vuelta. Derecha. Dale, yo tengo poca batería. Acá estoy muy seguro que salgas. ¡Mate! ¡Ganalo! ¡Mate, segundo! Tranquilo, mirá. ¿Querés tu campera? No, yo tengo un bus y me pongo afuera. Está bueno. De que el lunes no, al final, porque no se sabe los horarios todavía. Como que le digo, igual esperar hasta el otro. Hasta la otra semana para recuperar. Pasa que tengo que ver bien los horarios en que queda, ¿viste? Y me dice
yo le digo, uy, encima esperar a la otra me parece un montón. Y ella me dice, sí, es mucho. Es mucho, por favor, pensá. Sí. Hacete un lugarcito. Yo creo que lo que le cuento tal vez le resulta interesante porque siempre son 40 minutos y a veces nos repasamos y no le importa. Como que sí. Qué No bueno sé si está eso. bueno el chisme o qué. No tiene ganas de ayudar. Claro, o qué, pero sí, eso está bueno, por Sí. lo menos se hizo muy ameno. Sí, no tenés que estar corriendo. ¿Y vos pensaste en esto? Sí. No me gusta la terapia. O sea, no sé por qué. Sí. Yo sé que es una como una mala costumbre, pero no sé. No Tipo, crees en no eso. creo en la terapia porque mi papá no cree en la terapia. Entonces, ¿viste? Es como lo vengo arrastrando y me cuesta salir de esa. Ay, mal, boludo. Mi papá decía que la terapia era para los... Vos vas a ir a la terapia no es porque estás re loca, Sí. no sé qué, y no es. Simplemente una opinión profesional. Creo que me pasa que no necesito hacer más introspección, ¿entendés? Yo ya sé lo que hago, sé por qué lo hago, sé de quién lo saqué, o sea, no necesito más. Pero ¿Sabés que yo también estoy en este paso? Sé qué estoy haciendo, sé por qué, sí, sé de quién, sé por qué todo, pero no sé cómo mejorar. Claro. Estoy en este paso Sí. de que estancada, como Sí. no sé, entonces mejor. Y así. sí. Igual tampoco sé si la psicóloga va a venir con una varita mágica y decirte, bueno, Sí. vos tenés que... Claro. Yo fui en un momento cuando era más chica y me peleé. No, ¿Vos? Sí. ¿Por qué? Por eso que te digo, como que sentía que no me estaba solucionando nada. Y medio que le dije a la mina, tipo, no me está solucionando nada. Y me dijo, pero no es, no te puedo dar un remedio, qué sé yo. Y dije, bueno, pero esto no me sirve. Digo, Claro, sí. Bueno, sí. Podemos más, yo tal vez hablo por si más y le diga, Claro. mira, si no me das la solución, Sí. no te pago. Tiene que ser algo más focalizado, porque la verdad. Porque me encanta. Yo le digo, che, yo sé que hago esto por esto, que Sí. dice, muy bien te reconozcas. Y digo, bueno, yo estoy ¿Qué en hago? este paso. Y ahora. Sí. No, boluda, me aumentó 2 lucas. No, ¿cuánto estás pagando a la psicóloga? Está pagando 10 ahora 12. Imagínate que yo hago esto, no voy a pagar 45.000 pesos el make-up. O como se dice. Es mucho. Es una tremenda. Mejor me miro un videito de YouTube. Sí, y ya fue. Cosa que guarda, porque también dije eso con el pelo y ahora lo tengo una. ¿Qué, te lo cortaste vos? Me lo corté con Está YouTube. re bien, boluda. Sí, me vi un par de videitos en YouTube y dije, bueno, es pelo, volví a crecer. Sí, me gustó. Pero no me gusta. Porque no. Es que pasa que, mira, no sé si se nota. Hay veces que hay trocitos más largos que otros. Ah, bueno, pero eso es un detalle. Encima lo hice con la tijera de mi casa que no tiene Claro, ni la de filo, papel. estaba así, claro. Pero sí, no quiero un lugar que intentar el corte que ese quiero. No sé si te lo gustó vos, ¿no? Sí, me encanta ese. Ese quiero intentar. A ver qué sale. Eso, una Juanita ahí, dale. Eso de comprar una ropa volar porque me dio una gana de peso y ahora voy a y el corpiño lo tengo acá. Claro. Sí. Como que no Sí. tengo que Hay que poner acomodar. sí. ¿A dónde vas a comprar ropa? Que hace años, ¿no? Hace años no me compro un carajo. Estaba pensando ir a Avellaneda igual. Yo también, yo soy para Avellaneda. ¿Sí? Sí, es lo más. La verdad es que la ropa es la misma que encontrás en cualquier localcito que te cobra una remera 40 lucas y ahí la encontrás a 2.
Ay, boluda, igual en Cuesta Blanca lo ubicás. Sí. Ay, boluda, es hermosa la ropa que hay y no está tan cara. Por ejemplo, un bolsito re lindo que yo digo ahora que viene primavera, está para usarlo, 30.000 pesos. ¿Qué sé yo? Bueno, no, yo creo que están 15. ¿Sí? Sí, o Tengo sea, que ir y entonces tenés que averiguar. ir. Si querés te paso locales, así no vas y bollás. Hay de todo y hay mejor y peor. Sí, porque sé que también venden mucho por mayor. Y bueno, yo iría sola, por ejemplo. Sí, sí. Sí, si vas sola, anda un fin de semana. Porque tienen los sábados y domingos venden minorista. Sí, no, quiero invertir en eso. Encima, viste, también pensé, en todo julio yo ya dije, voy a salir para comprar porque viste que todo fue un mes. Y digo, no tengo ropa. Sí. Viste, siempre estar entre casa y Sí. o en ambos, que es para venir acá a Boloche. Y esa es mi vida, entonces digo, no tengo ropa acá. Sí. Me di cuenta de muchas cosas. Sí. ¿Yo cuándo? Sí. Yo salía sola con ella. Y ahora Nunca más salí con nadie, tipo. Nunca más salí. no te entiendo. Porque las otras dos son más de estar en casa, ¿viste? No les gusta ver gente, son como muy cerradas. Sí, Entonces, Algo que re extraño, boluda, es que yo amaba salir. Todavía, en los primeros años de la universidad. Era salir a todos lados, boluda, y amaba salir. Sí. ¿Viste? Cuando disfrutás de estar en la casa Sí, y decís, sí. ay, qué paja ir a casa. Bueno, Sí. era yo. Y ahora que soy al revés y otra vez me vuelvo con esto, porque Claro. tengo a mi mejor amiga que va a salir con Madre, criatura, claro. qué sé yo. Encima está en una edad difícil que agarra todo, y no se la Sí. tengo Tengo la otra que, bueno, está casada, que festejó, no sé qué, también pasó por un momento feo y está en ese mood y no. Y las otras dos es literalmente para estudiar o juntadas en casita. Entonces, cuando poco me quedé sin nadie. Y a la que era como boluda, uña y mugre, como dice, y se fue a vivir a Chile. no. Yo como no la perdí. ¿Y qué te Y digo? me detiene. No me detiene nada, lo quiero hacer. Pero bueno, ya pasó la fecha límite, sería en octubre. Y también ella es amiga de él también. ¿Viste? ¿Cuántos años también compartimos amigos en común? Y ella es amiga de él. O sea, es más amiga mía, pero es amiga. Sí. Y hicimos una vez una llamadita y más o menos le conté que no le conté nada de esto, solo le conté que estábamos con problemas, una crisis. Sí. Y como que me dijo, bueno, pero a él lo conocemos desde hace años, sabes que es una buena persona y no sé qué, vas a empezar a solucionar, además es un tipo así, bueno, y siento que si voy allá para pensar, como que me va a rehablar del chabón y no puedo empezar un carajo. Ideal en mar. Es difícil para Piscis. ¿Esto es tarjeta? Ay, se está apagando todo la coche. ¿Conoces alguna otra pisciana que esté pasando? ¿Tenés alguna pisciana? Tengo una amiga pisciana ¿Les pasó algo? ¿Les está pasando? y sí, también. Jodeme, entonces sí es algo para Es algo, Piscis. sí. Sí, son malas épocas. ¿Sí? No sé, espero que no, pero... Pero ella más o menos que estaba Y haciendo. ella estaba medio enganchada con un compañero del trabajo y el chabón
también medio que le tiraba onda, pero tenía una novia viviendo afuera. Ah, bueno. No justifico la traición igual en ningún tipo de casos. Y la mina medio que era, no sé, era re tóxica, qué sé yo, y el chabón no la pasaba bien y medio que empezó a histeriquear con mi amiga y un día como que el chabón le quiere dar un beso y ella medio que le dice tipo, mira, me parece que tenemos que hablar antes, y se iban a ver al día siguiente para hablar. Él estaba separado en ese momento, o sea, iba y volvía. Y en ese momento él estaba separado y al día siguiente se iban a juntar a hablar de qué querían hacer y el chabón había vuelto con él. Ay, no, entonces que y dice como que la amiga no sabía que mi amiga existía. Un día que estaba en llamada y al chabón se le escapa el nombre de mi amiga y la mina le dice re quilombo de que quién es y no sé qué, y como que ya no hablan más ni nada. Ay, la puta madre. Ella estaba re triste porque dice como que se habían hecho re amigos, más allá de que cosas, quiera o ¿viste? no. Como claro. Sí, porque todo está Todo junto. Lo que se me da cuenta es que no es que estar encima de la pareja, pero hay que estar teniendo siempre ese vínculo porque es una paja, lo descuidas año y medio y mira que Mira por otro lado un rato y... sí, un rato largo, ¿viste? Se fue mirando. Sí. No sé, boludo. Qué guapo. Sí. Bueno, ¿ves? Yo siento que destruí también esa amistad. Sí. ¿Eran amigos ustedes se llevaban bien? Antes de ser novio. No, siendo novios, tipo, se llevaban bien. Al principio sí. Al principio sí, nos llevábamos bastante bien. Ay, no, por favor, no. ¿Cómo hice tanto tiempo? Porque antes era sencillo y ahora es muy difícil. Esa es una buena pregunta para hacerse. ¿Qué es lo que es diferente? No te caso toda la vida. Pero igual yo estoy con este resentimiento porque, por ejemplo, ayer yo me fui a estudiar con una amiga para sacar al día y yo no le avisé porque no nos hablamos, él no me habla ni en pedo que le hablo con todo el enojo que tengo. Entonces llego a casa y me dice, ¿dónde estás? Y me empieza a mirar como que para sospechoso. Ah, bueno. Ay, no, por favor. Che, Gaby, te intentó. Sí. Esteban rebota, pobre. Le rebotó uno. Eso como